Javier el Halcón. Solís era el tipo de hombre que comandaba una sala más con su silencio que con sus palabras. Un magnate de la construcción, forjado a sí mismo, dueño de un imperio de acero y concreto, conocido en los círculos de élite por su disciplina espartana y una frialdad que era legendaria. Desde que un accidente aéreo le había arrebatado a su esposa, Sofía, 4 años atrás, solo había espacio en su vida para una cosa: el progreso medible, las estructuras que se alzaban hacia el cielo, los resultados tangibles. Pero había algo, o más bien, alguien, a quien no podía controlar, a quien no podía edificar. Mateo, su único hijo, de 6 años. Diagnosticado con un trastorno del espectro autista nivel 2, Mateo vivía en una fortaleza sensorial. Era hipersensible a los ruidos urbanos, al roce de telas desconocidas, y se enfrentaba a una dificultad abismal para comunicarse. En los últimos 2 años, Mateo había visto pasar por su vida a más de 7 cuidadoras especializadas, 5 de los mejores terapeutas del país y 2 colegios de pedagogía avanzada. Ninguno había logrado encontrar la llave de su fortaleza por más de 3 meses. Aquella mañana, la 7ª cuidadora, una psicóloga con credenciales impecables, salió de la mansión dando un portazo. Sus ojos estaban enrojecidos por la impotencia y sus palabras de despedida fueron un misil directo al blindaje de Javier. Él necesita a alguien que lo vea como un niño, no como un proyecto fallido. Y usted, señor Solís, parece que ni siquiera ve al hijo que tiene. Javier simplemente inhaló profundamente, su rostro una máscara de granito. No respondió. No era un hombre que traficara con juicios emocionales, menos aún sobre problemas para los que no tenía un plano o una solución. Sin otra opción y con una junta directiva que no podía posponer, tomó a Mateo de la mano y lo llevó consigo a la sede de su imperio. El niño entró en la opulenta oficina de la presidencia, un espacio de cristal y mármol con vistas a toda la ciudad. Llevaba puestos sus auriculares aislantes de ruido, su armadura contra la cacofonía del mundo, y en sus manos aferraba con una fuerza desproporcionada un pequeño muñeco de Triceratops, un dinosaurio herbívoro que era su ancla en la realidad. Javier intentó sumergirse en sus informes, en sus proyecciones, pero en menos de media hora, en un parpadeo de distracción, Mateo había desaparecido de la oficina sin que nadie, en ese piso de ejecutivos ocupados, se percatara. Y fue así como el caos se convirtió en el arquitecto de un encuentro predestinado. ¿Crees que los encuentros más importantes de nuestra vida ocurren por casualidad? En la planta baja del imponente rascacielos corporativo, en un universo paralelo hecho de pasillos de servicio, olor a cera para pisos y un silencio funcional, se encontraba Isabel. A sus 22 años, con su piel trigueña y sus ojos color miel, grandes y observadores, vestía el uniforme azul de la empresa de mantenimiento. Su rostro reflejaba un cansancio que parecía más antiguo que su edad, pero sus movimientos tenían una gentileza innata. Su vida era una lucha constante. Había salido de un sistema de acogida al cumplir la mayoría de edad y ahora trabajaba en 2 empleos para mantener a su hermana menor, quien la esperaba en su pequeño apartamento alquilado. Limpiaba ese edificio de lujo donde era invisible, una sombra que pulía el éxito de otros sin que nadie supiera su nombre. Hasta que escuchó el ligero sonido de un juguete de plástico al caer al suelo. Cuando se giró, lo vio. Mateo estaba sentado en un rincón, junto a una enorme maceta de diseño. Su Triceratops yacía a su lado, y sus ojos estaban fijos en el patrón de luces del techo, como si descifrara un código secreto. No parecía asustado, sino completamente absorto en su propio mundo. Isabel se acercó con la lentitud y el sigilo de quien no quiere asustar a una criatura del bosque. No hizo ruido. Se agachó a una distancia respetuosa.
«Hola», susurró, su voz suave como el terciopelo. «¿Se te ha perdido algo?» Mateo no respondió con palabras, pero tampoco huyó ni se encogió, como solía hacer ante la proximidad de extraños. Simplemente la miró por un instante, un vistazo rápido, y luego volvió su atención a las luces. Isabel, en lugar de insistir o invadir su espacio, hizo algo inesperado. Se sentó en el suelo, a unos metros de él, y de su bolsillo sacó un pequeño amuleto que siempre llevaba consigo, una pequeña tortuga de madera tallada. «A mi amiga, la tortuga también le dan un poco de miedo los lugares muy altos y ruidosos», dijo ella, hablándole al objeto en su mano. «Pero me ha dicho que le encantan los dinosaurios, sobre todo los que comen plantas como ella». Con un movimiento suave, deslizó la tortuga por el suelo de mármol pulido, un ofrecimiento de paz, un puente entre dos almas solitarias. Mateo observó la tortuga de madera deslizarse hasta detenerse cerca de su pie. Dudó un momento, sus pequeños dedos jugueteando con la cola de su triceratops. Luego extendió la mano y recogió la tortuga con una delicadeza sorprendente. La examinó de cerca, la acercó a su dinosaurio, como si los presentara. Y entonces un milagro casi imperceptible ocurrió. Una diminuta sonrisa curvó sus labios. Fue en ese preciso instante cuando Javier el halcón Solís apareció al final del pasillo, su rostro una máscara de furia contenida. Vio la escena, la empleada de mantenimiento sentada en el suelo, y su hijo, su intocable y vulnerable hijo, con un objeto de ella en las manos. «¿Qué está haciendo con mi hijo?», espetó, su voz fría y afilada, rompiendo la burbuja de paz que se había formado. Isabel se levantó de un salto, el corazón martillándole en el pecho. «Yo, señor, él estaba solo, parecía perdido». Javier la ignoró por completo, se acercó a Mateo y lo agarró del brazo con una brusquedad impaciente. «Vámonos, a mi oficina, ahora». Mateo se resistió. El contacto repentino y la voz dura de su padre hicieron estallar su frágil calma. Cerró los ojos con fuerza, emitió un gemido agudo y se encogió sobre sí mismo, un instinto de protección contra un mundo que se había vuelto hostil de nuevo. «Por favor, no lo agarre así», dijo Isabel, su voz temblando pero firme, su instinto superando su miedo al hombre que podría despedirla en un segundo. Él estaba tranquilo hasta ahora. Javier se giró hacia ella, sus ojos grises como el acero. «¿Y quién es usted para decirme cómo debo tratar a mi propio hijo?». Isabel vaciló, intimidada por su poder, pero no retrocedió. Miró a Mateo, que se aferraba a la tortuga de madera como si fuera un tesoro, y luego miró a Javier. «Nadie», respondió, su voz baja pero clara. «No soy nadie, señor. Pero quizás eso es exactamente lo que él necesita. Alguien que no sea nadie y que, aún así, se tome el tiempo de sentarse en el suelo con él». Javier la fulminó con la mirada, ofendido por su atrevimiento, pero las palabras de ella lo golpearon con la fuerza de una verdad incómoda. Antes de que pudiera articular una respuesta cortante, notó cómo Mateo se aferraba al pequeño amuleto de madera, un gesto de posesión silencioso pero desesperado, como si dijera: «No me quites esto, es mío». Sin decir una palabra más, Javier tiró de Mateo y se lo llevó por el pasillo, dejando a Isabel sola, de pie, con el corazón encogido, sintiendo que acababa de tocar algo sagrado y peligroso. Javier Solís no era un hombre que se permitiera la duda, ni que admitiera cuando algo lo descolocaba. Pero esa tarde, después de haber arrastrado a su hijo de vuelta a la torre de marfil de su oficina, algo dentro de él se negaba a encontrar la paz. La imagen de la joven de limpieza sentada en el suelo, la calma en su rostro, la forma en que se había comunicado con Mateo en un lenguaje que trascendía las palabras, y, sobre todo, la frase que ella le había lanzado como un guante:
alguien que no sea nadie y que aún así se tome el tiempo de sentarse en el suelo con él. ¿Acaso él no se tomaba tiempo? Le proporcionaba los mejores especialistas, las terapias más costosas, un entorno diseñado para minimizar su estrés. ¿No era eso una forma superior de mirarlo? Mateo pasó el resto del día más inquieto de lo habitual. Se balanceaba en su silla, un movimiento rítmico y autoestimulante que a Javier le crispaba los nervios porque lo hacía parecer anormal ante los ojos de sus socios. Mordisqueaba el cuello de su camiseta hasta dejarlo empapado y su mirada rebotaba por las paredes, evitando a toda costa cruzarse con la de su padre. No podía decirlo con palabras, pero todo su ser comunicaba un mensaje inequívoco. Quería volver abajo. Quería volver al pasillo tranquilo, con la mujer que le había presentado a una tortuga sabia. Javier fingió no darse cuenta. Se hundió en sus planos y proyecciones, ignorando los pequeños sonidos de angustia y la creciente agitación de su hijo. Era su método. Ante un problema emocional, aplicar una lógica fría y distante. Pero al final de la jornada, mientras ayudaba a Mateo a guardar sus cosas en la mochila para volver a la silenciosa mansión, notó algo inusual. Asomando de un bolsillo lateral estaba la pequeña tortuga de madera. Su primer impulso fue arrebatársela y tirarla a la basura, establecer un límite, demostrar quién tenía el control, cortar de raíz esa extraña e inapropiada conexión con una empleada. Pero se detuvo. La imagen de la casi imperceptible sonrisa de su hijo al recibir el amuleto volvió a su mente. Con un suspiro de frustración que no lograba comprender, tomó la tortuga y, en lugar de desecharla, la guardó en la guantera de su coche, en silencio. Al día siguiente, Isabel fue llamada a la oficina de su supervisor, un hombre de mediana edad con cara de perpetuo aburrimiento. Se preparó para lo peor. El señor Solís ha solicitado que, a partir de hoy, te encargues personalmente del mantenimiento del piso 45, le informó el supervisor, leyendo una nota con incredulidad. Y me ha dado órdenes muy específicas, que mantengas total discreción y no interactúes con nadie a menos que sea estrictamente necesario. Isabel no entendía nada, pero asintió. El piso 45 era el piso ejecutivo, el nido del halcón. ¿Por qué la enviaba allí? Era una forma de tenerla vigilada, de castigarla. Con una mezcla de temor y curiosidad, subió en el ascensor de servicio. Cuando las puertas se abrieron en el piso 45, un espacio de lujo minimalista y silencio reverencial, lo vio. Mateo ya estaba allí, sentado en el suelo al final de un largo pasillo, apoyado en un ventanal que ofrecía una vista vertiginosa de la ciudad. Llevaba sus auriculares y su triceratops descansaba en su regazo. El niño la vio y, para su total asombro, le dedicó una pequeña y tímida sonrisa de reconocimiento. Isabel miró a su alrededor. El pasillo estaba desierto. ¿Era esto una trampa o una invitación? Mateo, como si leyera su pensamiento, empujó su triceratops por el suelo en dirección a ella. Era el mismo gesto del día anterior, la misma ofrenda de paz, pero ahora significaba algo más. Era un saludo. En la sala contigua, separado por un cristal inteligente que podía volverse opaco con solo tocar un botón, Javier observaba toda la escena a través de una discreta cámara de seguridad. No lo hacía por desconfianza, o eso se repetía a sí mismo. Lo hacía porque era un arquitecto de soluciones y necesitaba entender las variables de este problema que se le escapaba de las manos. Observaba a su propio hijo sonreírle a una joven a la que él había tratado con desprecio, y se preguntaba con una punzada de un dolor desconocido por qué él, su padre, el constructor de su mundo, nunca había merecido esa sonrisa. Se había convertido en un extraño en la vida de la persona que más debería pertenecerle.
Durante los días siguientes, Isabel y Mateo establecieron una rutina silenciosa en el pasillo del piso 45. Ella no era terapeuta, no tenía formación, pero poseía algo que el dinero no podía comprar: una empatía instintiva y una paciencia infinita. Se comunicaban en un lenguaje propio, hecho de dibujos en una libreta, de objetos de colores que ella sacaba de su bolso, de canciones de cuna que ella tarareaba en voz muy baja, y Mateo poco a poco comenzó a abrir las compuertas de su fortaleza. Le mostraba sus dibujos, le permitía tocar su triceratops, e incluso empezó a imitar los sonidos de los animales que ella dibujaba. Un día, Javier se cruzó con ella en el ascensor privado. La tensión era un tercer pasajero en el pequeño espacio. ¿Es usted algún tipo de psicóloga encubierta?, preguntó él bruscamente, su mente de negocios buscando siempre un ángulo oculto, una estrategia. Isabel lo miró, sus ojos miel, reflejando una calma que lo desarmó. No, señor, solo aprendí desde muy pequeña a escuchar el silencio. La gente que no habla es la que más cosas dice. Él no respondió, pero por dentro, una de las vigas maestras de su mundo perfectamente lógico se agrietó. ¿Por qué una empleada de mantenimiento, una nadie, según los estándares de su mundo, podía descifrar el código de su hijo, un código que los mejores especialistas no habían podido romper? El viernes, al final de la jornada, Isabel se preparaba para irse cuando escuchó una voz desde la puerta de la oficina de Javier. «Gracias por su trabajo». Era él. Estaba de pie, con las manos en los bolsillos, la mirada clavada en el suelo, como si las palabras fueran objetos pesados que le costaba levantar. Isabel no supo qué decir. Pero en ese momento, Mateo apareció por el pasillo, corrió hacia ella y la abrazó, rodeando sus piernas con sus pequeños brazos. Fue la primera vez que Javier veía a su hijo iniciar un abrazo espontáneo. La primera vez que veía a Mateo buscar activamente el contacto físico en lugar de rehuirlo. Y en ese instante, el magnate de la construcción, el hombre de los resultados, se sintió demolido por dentro. La imagen de su hijo abrazando a la joven empleada fue un informe más claro y contundente que cualquier evaluación psicométrica. Era la prueba irrefutable de que había estado buscando la llave de la felicidad de su hijo en las cajas fuertes equivocadas. La semana siguiente marcó una transformación silenciosa pero radical en la dinámica del piso 45. Lo que había comenzado como un experimento clandestino de Javier se convirtió en una rutina aceptada, aunque nunca verbalizada. Cada mañana, Isabel subía al piso ejecutivo. Mientras realizaba sus tareas de limpieza con una eficiencia que le permitía pasar desapercibida para el resto del personal, dedicaba largos intervalos a Mateo. Ya no era un encuentro fortuito en el pasillo. Javier, sin dar explicaciones a nadie, había hecho colocar una alfombra de juegos y unos cojines de colores vivos en un rincón luminoso de la amplia recepción, creando un santuario improvisado para ellos. Isabel no tenía un título oficial más allá del de personal de mantenimiento, pero su rol se había redefinido por completo. Se había convertido en el puente de Mateo hacia el mundo exterior, la intérprete de sus silencios, la arquitecta de sus sonrisas. Y a través de ella, el niño comenzó a florecer de maneras que dejaban a Javier perplejo y conmovido. Empezó a comer mejor, aceptando con curiosidad texturas y sabores que antes le provocaban crisis. Sus noches se volvieron más serenas. Los terrores nocturnos que lo hacían despertar gritando disminuyeron hasta casi desaparecer. E incluso comenzó a expresarse de formas más complejas, creando pequeñas historias con sus dibujos. Un triceratops y una tortuga que viajaban a la luna. Un niño y una joven que construían un castillo de bloques de colores. David, por su parte,
se encontró anclado a su oficina de una forma nueva. Inventaba excusas para no viajar, delegaba reuniones importantes que antes habría liderado personalmente. No era por una sobrecarga de trabajo, sino porque un nuevo tipo de proyecto acaparaba su atención. Se sentaba en su despacho, con la puerta de cristal entreabierta, y escuchaba los susurros de Isabel, las risas ahogadas de Mateo. Se había convertido en un espectador privilegiado de la felicidad de su propio hijo, un sentimiento agridulce que lo llenaba de una inmensa gratitud y al mismo tiempo de una profunda sensación de fracaso personal. Una tarde de lluvia torrencial, de esas que azotan la ciudad sin previo aviso, Isabel llegó al trabajo empapada. Su viejo paraguas se había invertido por el viento, dejándola a merced de la tormenta. Mateo, que la esperaba con una ansiedad palpable, corrió hacia ella en cuanto la vio. Sin dudarlo un segundo, se quitó su propia sudadera, una prenda pequeña pero cálida, y se la ofreció a Isabel con un gesto decidido. Fue un acto de empatía pura, un gesto pequeño pero monumental para un niño que luchaba por conectar con el mundo. Javier, que observaba la escena desde el pasillo, se quedó paralizado. Nunca había hecho algo así por nadie, dijo en voz alta, más para sí mismo que para Isabel. Ella sonrió, mientras se secaba el rostro con el dorso de la mano. Quizás solo está aprendiendo que puede confiar de nuevo, que cuidar de los demás también se siente bien. Javier la observó por unos segundos. La forma en que su cabello mojado se pegaba a su rostro, la sinceridad en sus ojos. ¿Tienes hijos, Isabel? Ella bajó la mirada por un instante, un velo de tristeza cruzando su rostro. No, pero cuidé de mi hermana desde que era muy pequeña. Ella también era diferente, y nadie nunca tuvo la paciencia para tratar de entenderla. Silencio, un silencio denso, lleno de historias no contadas. Javier quiso preguntar más, indagar sobre esa hermana, sobre ese pasado que parecía haberla dotado de una sabiduría tan particular. Pero no se atrevió. Sintió que ella también tenía su propia fortaleza, un lugar al que no se podía entrar sin ser invitado. Unos días después, Javier llegó más temprano al edificio y encontró una escena que lo detuvo en seco. En la alfombra de juegos, Isabel y Mateo estaban tumbados boca abajo, uno al lado del otro. Ella cantaba en voz muy baja una canción de cuna que él no reconoció, una melodía simple e inventada. Mateo, a su lado, modelaba figuras con plastilina, completamente absorto y en paz. Javier no quiso interrumpir. Se sentó discretamente en un sofá lejano y simplemente observó. Y por primera vez en 4 años, desde la muerte de Sofía, Javier se rió. No fue una carcajada, sino un sonido suave, real, que brotó de su pecho, sorprendiéndolo a él mismo. Una risa de puro y simple alivio. Ese mismo día, tomó una decisión impulsiva. La esperó al final de su turno. «Isabel», dijo, su voz sonando extraña incluso para él. «Me gustaría invitarte a cenar, no como tu jefe, como alguien que quiere darte las gracias y conocerte mejor». Ella lo miró, sorprendida, y su primera reacción fue de duda. «No sé si eso sería correcto, señor Solís», dijo, su mirada yendo instintivamente hacia donde Mateo jugaba. «Quizás no lo sea», respondió él, «pero ya he perdido demasiadas cosas en mi vida por no intentarlo». La mañana siguiente trajo consigo una tormenta de un tipo muy diferente. Doña Elvira, la madre de Sofía y abuela de Mateo, apareció de improviso en la empresa. Era una mujer de la alta sociedad, elegante, imponente y con una lengua tan afilada como el hielo. «Este lugar se está convirtiendo en un circo, Javier», sentenció, su mirada desaprobando la escena de Mateo e Isabel jugando tranquilamente en la recepción. «Está mejorando, Elvira. Por primera vez en años está conectando.
respondió Javier, poniéndose a la defensiva. «Conectando con una empleada de la limpieza», replicó ella con desdén. «¿Te das cuenta de lo que la prensa haría con una historia así? El gran Javier Solís, incapaz de cuidar a su propio hijo, recurriendo a una... ¿cualquiera?» Javier se quedó sin palabras, pero el golpe de gracia de Elvira estaba por llegar. «Ya he mandado investigar su pasado, por supuesto. No iba a permitir que una desconocida se acercara a mi nieto. ¿Sabías que tiene antecedentes? Un expediente en el Tribunal de Menores». Javier la miró atónito. «¿De qué estás hablando?» Aparentemente, cuando tenía 15 años, fue detenida por un hurto menor en una tienda. Abandonó los estudios poco después. Un magnífico ejemplo para tu hijo, ¿no te parece? Isabel, que pasaba por el pasillo en ese momento, escuchó parte de la conversación. Se detuvo, oculta, y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Había pasado toda su vida huyendo de ese error, de esa mancha en su pasado. Y ahora, ese fantasma había vuelto para destruir el único lugar donde finalmente se había sentido vista, donde finalmente sentía que pertenecía. Esa noche, Isabel no durmió. Las palabras de Elvira resonaban en su cabeza como un martillo. Sabía que la conversación entre Javier y su suegra tenía un único objetivo: ella. Y aunque él pudiera decir que no le importaba, una parte del mundo de Javier, el mundo de las apariencias y los legados impecables, sí que se preocuparía. Lo había visto en los ojos de Elvira. ¿Crees que te aceptarán a su lado? Eres la empleada de limpieza, una mancha en su pasado, y el mundo siempre pisa las manchas. Al día siguiente, antes de que nadie llegara, Isabel subió al piso 45. Dejó su uniforme gris, perfectamente doblado, sobre la alfombra de juegos. Encima colocó su tarjeta de identificación y junto a ella la pequeña tortuga de madera. En una nota escribió con letra temblorosa: «Gracias por la confianza, pero lo mejor para ustedes no soy yo. Cuide mucho a Mateo». Y se fue en silencio, desapareciendo de sus vidas tan discretamente como había entrado. Javier llegó tarde ese día. Encontró la nota, el uniforme, la tortuga, y encontró a Mateo esperando en la sala. Cuando el niño se dio cuenta de que Isabel no vendría, la frágil paz que habían construido se hizo añicos. Mateo tuvo una de sus peores crisis. Gritó, lloró, arrojó su triceratops contra el cristal. Volvió a encerrarse en su rincón, a mecerse, a morderse las manos, repitiendo palabras inconexas que Javier no le oía decir desde hacía meses. Y Javier vio a su hijo regresar al mismo abismo del que Isabel lo había rescatado. La rabia inicial contra Elvira se transformó en una determinación fría. Javier fue a buscarla. Recorrió los barrios humildes, visitó la dirección de emergencia que figuraba en su expediente y encontró a la hermana menor de Isabel, una adolescente de 14 años sentada en la escalera del edificio. «No quiere ver a nadie», le dijo la chica con desconfianza. «Dice que lo ha arruinado todo otra vez». «Ella salvó a mi hijo», respondió Javier, su voz quebrada por una emoción que no pudo contener. «Y quizás también me salvó a mí». La adolescente lo miró sorprendida. «Nadie ha hablado nunca así de mi hermana». Javier suspiró. «Entonces, ya es hora de que alguien lo haga». 2 días después, Javier apareció en la puerta del modesto apartamento. Isabel abrió, sus ojos hinchados por el llanto. «Por favor, no complique más las cosas», dijo ella antes de que él pudiera hablar. «Tú no has complicado nada, Isabel. Tú has puesto en su sitio todo lo que estaba fuera de lugar». Ella guardó silencio. «Lo que te pasó en el pasado no define quién eres hoy. ¿Sabes qué me define a mí en este momento? Ser un padre que vio a su hijo retroceder al infierno porque la única persona que lo hacía sonreír decidió marcharse». «Solo quería protegerlos», susurró Isabel.
Javier se acercó y por primera vez tomó sus manos entre las suyas. Y ahora es mi turno de protegerte a ti. Una semana después, Isabel regresó al edificio, pero ya no vestía el uniforme gris. Llevaba un vestido sencillo y ligero, el pelo suelto y una sonrisa tímida. Javier la había contratado oficialmente como asistente de integración emocional de Mateo, un cargo que no existía hasta ese momento, pero que él se había encargado de crear. Era solo un nombre elegante para decir, eres importante y mereces ser reconocida. Esa mañana se celebraba el evento de fin de año de la empresa. El auditorio estaba lleno de empleados y sus familias. Isabel se quedó al fondo, intentando no llamar la atención, pero Mateo, al verla, hizo algo que nadie esperaba. Caminó solo hacia el escenario, con su triceratops en una mano y la tortuga de madera en el bolsillo. Tomó el micrófono, se giró hacia la multitud y, con una voz baja pero sorprendentemente clara, dijo: «Gracias, Isa, eres mi amiga». Fue la primera vez que hablaba en público, la primera vez que decía el nombre de ella, la primera vez que llamaba a alguien amiga. La sala quedó en un silencio atónito, que luego estalló en un aplauso espontáneo y conmovido. Javier subió al escenario, ajustó el micrófono y miró a su hijo, luego a Isabel entre la multitud. Siempre he sido un hombre que creía que todo en esta vida se podía construir o comprar, dijo, pero he aprendido de mi hijo que las cosas que de verdad transforman la vida no se compran, se encuentran. Su mirada se clavó en la de Isabel, y cuando las encuentras, nunca más las dejas ir. Ella lloraba, el auditorio también. Mateo se acercó a ella, le tomó la mano y dijo: «Isa vive en mi corazón». 3 meses después, Isabel y su hermana se mudaron a una casa nueva, cerca de un parque donde a Mateo le encantaba correr. Ella y Javier no le habían puesto nombre a lo que sentían, pero cada día, al ver a Mateo reír, sabían que habían construido algo más sólido que cualquier rascacielos. En la puerta de la nueva escuela de Mateo, el niño dibujó 2 figuras con tiza en el suelo. Una sostenía un triceratops, la otra una tortuga de madera. Debajo, con la ayuda de Isabel, escribió: «Amor es cuando alguien te ve, aunque no digas nada».